el poder ser promocionado y percibir también indemnizaciones por otras causas. Tenemos derecho a renunciar y todas las demás normas que nos favorezcan. Todo lo que no se contraponga a la ley y que nos favorezca es un derecho al que tenemos, a los que tenemos, ¿sí? Le cambiamos. En el siguiente capítulo, en este mismo capítulo, se habla de las obligaciones y en su artículo 25 menciona lo siguiente. Primero, una obligación es rendir la protesta de ley, de que vamos a cumplir nuestra función de acuerdo a lo que la Constitución señala y de acuerdo a lo que la sociedad nos demanda, asistir con puntualidad a nuestras labores, en caso de enfermedad dar aviso, desempeñar el empleo donde seamos adscritos, eh, eso tiene que ver con la cuestión de los aviadores, la cuestión de desempeñarnos con intensidad y calidad en el trabajo, obedecer las instrucciones o las órdenes que recibamos de nuestros jefes inmediatos superiores, pero una vez cumplida tenemos derecho también a expresar las objeciones eh, que vemos a este tipo de instrucciones que nos dan nuestras autoridades, ¿sí? Pero una vez cumplidas, ¿sí? Entonces tenemos derecho a objetar, siempre y cuando estas instrucciones pues no pongan en riesgo nuestra vida, nuestra integridad física, moral, emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Comportarnos con discreción en la labor que desempeñamos, tratar con cortesía y diligencia al público, que es lo que nuestros directores hacen casi siempre con nosotros, ¿verdad? Observar una conducta decorosa en nuestra vida pública y privada, así lo señala este artículo. Eh, Hay un siguiente mm, inciso que es abstenernos de denigrar al gobierno o fomentar la desobediencia a los actos de gobierno. Esto no quiere decir que no podamos criticarlo, ¿eh? Una cosa es criticar ser, y otra cosa es denigrar. Entonces aquí entramos a un debate interesante respecto a ello. Eh, en caso de renuncia, esperar a que nuestra renuncia sea aceptada y no separarnos del empleo, o sea, no abandonarlo hasta que no sea aceptada la renuncia, residir en el lugar de la adscripción y en caso de que nos cambien de adscripción, trasladarnos o presentar nuestra nueva adscripción en un plazo no mayor de 5 días, dar facilidades a los médicos para que hagan una revisión o nos practiquen los exámenes en caso de que exista duda de si realmente estamos enfermos, procurar la armonía en el trabajo entre las dependencias de gobierno y comunicar a nuestros jefes y maestros superiores cualquier tipo de regularidad que nosotros veamos en el servicio. Es donde entra la cuestión esta de la famosa omisión. Podemos decir que están nuestros derechos y nuestras obligaciones. Voy al capítulo quinto, que es referente a la cuestión de las jornadas de trabajo, que es la siguiente diapositiva. Miren, el artículo 27 dice que las jornadas de trabajo son de 3 tipos. La diurna, que va de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, la nocturna, que va de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, y la mixta, que es una combinación de ambas, pero el periodo nocturno no debe ser mayor de 3 horas y media, ¿sí? Entonces ahí hay una situación que se da. Bien, en el siguiente artículo, que es el 28, nos señala que la jornada máxima que podemos desempeñar es de 8 horas para la diurna, ¿sí? Esta duración está determinada en nuestros nombramientos, en nuestra orden de presentación, que es donde marca el horario que nosotros debemos cubrir, el lugar de inscripción, el horario que debemos cubrir y la función, eso viene en nuestro nombramiento. Pero dice el artículo 28 que no puede exceder a las 8 horas para la diurna. En el caso de secundarias, en el caso de nuestra eh, eh, ámbito laboral, pues lo máximo que podemos cubrir nosotros son 7 horas en un turno, ¿sí? 7 horas de 50 minutos, porque así están establecidas también en otro tipo de disposiciones. Dice que para la jornada mixta debe ser máximo de 7 horas y media y 7 para la jornada nocturna. Y en el artículo 30 viene algo interesante, que es el siguiente artículo. El artículo 30 dice que cuando se aumentan las horas de la jornada máxima, cuando desempeñamos más horas de las que están determinadas por la ley, eh,
a excepción de cuando es responsabilidad nuestra el que estemos trabajando de más, ¿sí? O que se genere trabajo por responsabilidad nuestra, dice, el trabajo será considerado como extraordinario y se deberá retribuir con salario doble. Esto es muy interesante, ¿no? Si estamos trabajando de más, si se están violentando nuestros horarios de trabajo, entonces se nos tendría que pagar como jornada extraordinaria esas horas extras que estamos nosotros laborando y que el sindicato y que no hemos buscado la forma de demandar esta situación, ¿sí? En el artículo 34, que es el siguiente que quiero comentar, dice, las horas extraordinarias solo se justificarán cuando razones imperiosas del servicio lo requieran y siempre que una situación transitoria las demande. Ese es el caso ahorita de la pandemia. Ese es exactamente el caso. Es una situación extraordinaria, una cuestión pues de emergencia, excepcional, etcétera, etcétera. Entonces este artículo 34, aunque es, digamos, pues desde el 46, miren, nos viene, como decía Obrador, como anillo al dedo, ¿no? Bien. En el capítulo séptimo, ya iríamos a otra, estoy así rápidamente porque no me quiero extender mucho, sino creo que lo más importante es el debate entre nosotros, pero sí quiero dar un marco general de las condiciones de trabajo para que veamos qué se está afectando y qué nos está afectando, qué juega a nuestro favor y qué nos puede perjudicar. Artículo 38 dice, la calidad del trabajo estará determinada por la índole de funciones o actividades que normalmente se estimen. ¿Cuáles son nuestras funciones y actividades? Pues las docentes, las pedagógicas, las educativas, ¿sí? Dice que normalmente se estimen eficientes y que deba desempeñar el trabajador de acuerdo con su nombramiento, ¿sí? Entonces, estamos obligados a lo que dice el nombramiento, ¿sí? A eso se refiere la calidad. Y el siguiente, que es en cuanto a la intensidad, dice en la siguiente diapositiva, la intensidad del trabajo, si le cambias, Michelle, estará determinada por el conjunto de labores que se asignen a cada empleo en los reglamentos interiores de las dependencias de la Secretaría. Hay reglamentos para educación secundaria, para primaria, está el acuerdo 90, etcétera, etcétera. Dice, lo subrayo, está subrayado por mí, y que corresponden a lo que racional y humanamente pueda desarrollarse. A mí no me pueden exigir más allá de lo racional y humano, que pueda desempeñar como persona normal y competente para el objeto en las horas señaladas para el servicio, ¿sí? Entonces aquí, si no defendemos estas condiciones, si no defendemos estas características, nosotros mismos estamos poniendo la soga al cuello y estamos permitiendo que la autoridad las modifique en la vía del hecho, porque en la vía legal están claramente determinadas, ¿sí? Bien, le sigo. En el capítulo 10 se habla sobre las licencias. Las licencias son de dos tipos, con goce de sueldo y sin goce de sueldo. Las que son con goce de sueldo se pueden conceder por enfermedades no profesionales a través de las licencias médicas, por enfermedades profesionales, igualmente por licencias médicas, o por cualquier otro motivo, es decir, por 3 días hasta en 3 ocasiones distintas, que es lo que conocemos comúnmente y vulgarmente como los permisos económicos, ¿sí? Eso está determinado en el artículo 52, fracción tercera. Y ahí no dice que tenga que ser entre semana y que no pueda ser en viernes, que no puede ser previo a las vacaciones, que no puede ser el primer día de clases, que no puede ser el último día de clases. Eso no es cierto. No pone ninguna restricción al respecto. Pero bueno, no ese es el motivo de mi intervención. En el capítulo 13 se habla sobre los riesgos profesionales, que es el que decía que faltaría actualizarlo en muchos aspectos. Pero hay en este capítulo, el artículo 68 en su fracción sexta dice que los trabajadores estarán obligados, estamos obligados nosotros como docentes, a poner todo el cuidado necesario para evitar riesgos o enfermedades de cualquier naturaleza. Fíjense. Entonces, no podemos exponernos ni podemos exponer a la población a la cuestión de la pandemia. Estamos en nuestro derecho y además está normado, ¿sí? Por eso la exigencia de la gente de no regresar más que en semáforo verde es correcta, desde un punto de vista legal y desde un punto de vista social, indudablemente, ¿no? Y aquí está el fundamento de ello,
Seguimos. En el capítulo 14 se establecen las infracciones y la recompensa. Como ustedes saben, las infracciones a las que nos podemos hacer acreedores son extrañamientos, amonestaciones, descuentos al salario, suspensiones en el empleo por faltas acumuladas, o finalmente el cese, que, que también está normado. No, nada más te pueden cesar porque sí, ¿sí? No habla aquí de la suspensión del salario, sino habla aquí de descuentos por retardos, pero no habla de que te puedan suspender el salario, porque hace rato escuchaba que alguien decía que si no cumplimos con nuestras funciones nos van a suspender el pago. No, eso sería ilegal, ¿sí? Eso sería ilegal. Igualmente, en este capítulo se habla sobre las sanciones por la falta de puntualidad, lo que decía, y las únicas recompensas que podemos nosotros tener como premios son las notas buenas y las felicitaciones, o sea, por escrito, o sea, un apapacho nada más. No se habla de remuneraciones económicas, otro tipo, promoción, no, aquí habla esto. Como ven, este capítulo también está pues ya rebasado, porque ahorita pues tenemos otro marco que generó la reforma educativa y carrera magisterial, pero recuerden que este reglamento es del 46, cuando todavía eso no existía. Me sigo. La mala noticia, fíjense compañeros, es que en este momento no se están autorizando licencias. Tenemos por ahí a una compañera, la maestra Leti, que ha sufrido muchísimas intervenciones quirúrgicas, está muy enferma y pues ya no le autorizaron ciertas licencias y además la autoridad tampoco puede protegerla porque en este momento es una situación excepcional y entonces la autoridad no está otorgando licencias. Esa es la mala noticia. Pero miren, le cambiamos a la que sigue. La buena, si le cambias, Michelle, es que tampoco están procediendo los reportes. Platicando con las autoridades de la DEGAR, nos decían que efectivamente no podrían autorizar licencias porque estamos en esta etapa, pero tampoco están procediendo los reportes, porque ¿cómo reporta un director la impuntualidad o si el maestro no se puede conectar, se le cae la red, no, el internet no funciona, como me pasó a mí hace ratito, que no quiso funcionar en la laptop? ¿Cómo le hace la persona, no? Entonces, no son viables los reportes. No se autorizan licencias, pero tampoco se autorizan los reportes. Me sigo. Para enmarcar esto, el contexto mundial de lo que nosotros llamamos la precarización del trabajo docente. Esto que está sucediendo no es nuevo, ¿eh? Estas políticas neoliberales se vienen aplicando desde hace varias décadas y han afectado la vida de millones de trabajadores a escala mundial, entre ellos a nosotros, generando pues una pauperización de nuestras condiciones, una sobreexplotación del trabajo y una generación de una brecha mayor entre explotados y explotadores, si le cambiamos, Michelle. Y con esto, pues la pandemia lo único que ha venido a hacer es a agudizar o a evidenciar o a hacer más evidente estas contradicciones en esta sociedad global. Ya existían estas condiciones, pero se vinieron a hacer más evidentes con el surgimiento de la pandemia. Entonces, toda una crisis estructural en el sistema socioeconómico mundial y en particular, pues nos pega a nosotros como trabajadores de la educación. Este es, de forma muy general, el marco en el que nos estamos moviendo. ¿Le cambiamos? Nosotros, es un aporte, pero eh, obviamente se puede enriquecer y obviamente que hay diferentes ópticas. Identificamos tres características en el actual trabajo docente que se están dando a partir de las políticas neoliberales y sobre todo a partir de la irrupción de la pandemia. El trabajo docente se ha precarizado, se ha proletarizado y se ha descualificado. Son esos tres rasgos, seguramente hay otros más, pero que nosotros de manera muy general ubicamos en nuestra labor. ¿Esto qué significa? ¿Qué es la precarización? ¿Le cambiamos, Michelle? Miren, la precarización no es otra cosa más que todas aquellas circunstancias, condiciones que han hecho que se flexibilice la labor nuestra, generando entre nosotros un sentimiento de inseguridad. Bueno, no el sentimiento, sino la realidad de que estamos en una situación de inseguridad laboral, de
una pérdida de todo lo que se había logrado a través de años de lucha, eh, obviamente con bajos salarios, obviamente también afectando nuestro futuro, es decir, la jubilación, y todo esto que amenaza o que hace precario nuestro trabajo. La siguiente, ¿por qué proletarización? ¿Por qué proletarización de nuestro trabajo? Porque nosotros como trabajadores que tenemos cierta autonomía, cierta libertad, hoy nuestro papel se va reduciendo más a ser meros asalariados que reproducimos el sistema social, cultural, educativo, y que nuestra vida, tanto laboral, profesional y personal, tiende cada vez a empeorarse, y que lo más probable es que en lugar de ascender, lo más probable es que pudiéramos todavía descender en la escala social. Entonces, se proletariza nuestro trabajo. No es en el sentido estricto marxista de que la cuestión de los medios de producción, sino más bien en las condiciones sociales y económicas en las cuales el maestro desarrolla su trabajo. Y la descualificación, que es que con la introducción de las nuevas tecnologías, ya no es necesario todos los títulos, los estudios, la preparación que tenga el docente, sino que meramente nos convertimos en operarios de las herramientas digitales, con lo cual nos despojan de nuestros saberes, de nuestra experiencia, de nuestra trayectoria profesional, y nos buscan reducir en el sistema neoliberal a meros técnicos educativos, si acaso, ¿no? Si acaso. Entonces, estos tres rasgos afectan nuestras condiciones, y es lo que se está agudizando y se está dando de una forma muy violenta en nuestra labor educativa. ¿Cómo impacta esto en nuestras condiciones de trabajo? Una sobrecarga del trabajo, alargamiento de las jornadas, hay un exceso en las tareas administrativas, entregar reportes de esto, lo otro, etcétera, etcétera. Se nos imponen nuevas tecnologías sin capacitación, ¿sí? Se da un mayor control a través de una excesiva supervisión de parte de los directivos. Ya lo repito, hay inseguridad e inestabilidad laboral, se flexibiliza el trabajo. Obviamente, lo que va a sufrir es el cuerpo. La salud del docente se va a afectar, y va acompañado esto también de una situación de afectación de la propia seguridad social general, de la atención hospitalaria, de las prestaciones, etcétera, etcétera. Y obvio, se desploman también las pensiones. También esto va a impactar a la enseñanza-aprendizaje, al proceso de la enseñanza y al proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Bueno, nuestra libertad de cátedra y la creatividad en el aula se trastoca, la vamos perdiendo, y tenemos que cumplir con los programas, tenemos que cumplir con ciertas cuestiones de ordenamientos que nos imponen. Se estandarizan las evaluaciones, se eleva la competencia, se pierde el sentido de lo que es la tarea educativa, igualmente el compromiso social y político de los docentes y también de los estudiantes se va diluyendo. Por eso nos cuesta tanto trabajo impactar con nuestros compañeros, ¿sí? Porque es parte de toda una política, es parte de una, le llaman algunos autores, proletarización ideológica que se da de nuestras condiciones. Se fomenta el consumismo, el individualismo, se pierden los valores, se priorizan los resultados cuantitativos más que los cualitativos. Y obviamente tenemos una infraestructura escolar en edificios, en materiales, en servicios deficiente. ¿Cuál es la consigna, compañeros? Lo hemos dicho desde que comenzó este fenómeno, bueno, lo hemos dicho desde la reforma educativa, creo que ha sido nuestra bandera de lucha, es en este momento resistir, porque posteriormente la consigna tendría que ser rebelarnos, pero ahorita, compañeros, la consigna es resistir. ¿Cuáles son algunas recomendaciones respecto a lo que ya algunos de ustedes planteaban en sus preguntas? Lo señalo a continuación. Mientras estas condiciones generales de trabajo que tenemos no se modifiquen, hay que exigir que se respeten y hacerlas respetar, compañeros. Pero no van a venir los charros del CENTE a ayudarnos, ¿eh? No va a venir el Chapulín Colorado en nuestra defensa. Tenemos nosotros que hacerlas respetar. En estas condiciones generales de trabajo están claramente estipuladas las jornadas máximas de trabajo, y que están establecidas en nuestros nombramientos, por lo que no debemos permitir que estas se amplíen, ¿sí?
Nuestros horarios deben respetarse. No permitan que les llamen fuera de su horario. Desconéctense, bloqueen, hagan algo, pero impidan que haya esta práctica nefasta, nociva de parte de las autoridades. En fin de semana, compañeros, que es precisamente lo que buscan los consejos de vida, que es resarcir pues, nuestra integridad. Estamos permitiendo que los directores, los subdirectores, las autoridades nos manden, nos envíen una serie de mensajes. Esto no lo debemos permitir porque están violentando nuestras condiciones generales de trabajo. Hay que poner en el centro de nuestros reclamos que en esta emergencia sanitaria lo primero es la vida, ¿sí? Esta demanda, pues es la demanda que levantamos todos los que nos decimos parte de la gente y todos los que nos sentimos pues críticos de un sistema imperialista, neoliberal, que nos está socavando. Por lo tanto, miren, hay que hacerle ver a la autoridad que estamos en una situación excepcional y que por lo tanto lo que estamos haciendo al ser excepcional debe también considerarse como extraordinario y que entonces deberían también ellos considerar la cuestión de gratificaciones económicas, de compensaciones económicas. Y si es de acuerdo a la ley, estas tendrían que ser dobles, si es que yo trabajo fuera de mi horario y estoy realizando funciones adicionales. Por lo, por lo, por ello, es totalmente vigente, es totalmente reivindicativo exigir un aumento salarial de emergencia en este momento. Y por otro lado, compañeros, miren, los abogados dicen que nadie está obligado a lo imposible. Yo no estoy obligado a hacer algo que esté fuera de mis posibilidades. Si no tengo computadora, compañeros, si no tengo internet, si no tengo un celular adecuado, no tengo por qué conectarme ni nada que me obligue. Lo dijo el propio secretario de Educación Pública. Si no es a través de las plataformas digitales, a través de los correos, a través de WhatsApp, a través de copias, a través de letreos, no sé, a través de las formas que tengamos nosotros. ¿Ustedes creen que en las rancherías de Michoacán, en la montaña de Guerrero, en las selvas de Chiapas, es posible realizar las cosas como nos están exigiendo nuestras estúpidas autoridades? Pues claro que no, ¿sí? Entonces, no debemos caer en esta situación de que nos impongan las tecnologías. Estas son un recurso valioso, pero no son para que nos conviertan en esclavos digitales. Por eso, compañeros, hay que denunciar y desenmascarar la desprofesionalización que intentan hacer de nuestro trabajo, ¿sí? Buscan convertirnos únicamente en reproductores pasivos y mecánicos, cuando en realidad tenemos en las tecnologías un gran recurso educativo, siempre y cuando esté impregnado de la creatividad, del ingenio, ¿sí? Del acompañamiento insustituible de la labor docente. Por eso, yo, compañeros, simplemente comparto este marco general, pero el debate está abierto, ¿sí? Y la pelota, compañeros, ahorita está en nuestra cancha. No van a ser ellos los que nos resuelvan la problemática. Tenemos que ser los trabajadores de la educación democráticos, combativos, en resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y en particular de la Asamblea de Coordinación de la sección 10 y 11, los que demos la lucha, compañeros. Hasta la victoria siempre, unidos y organizados venceremos, patria o muerte, venceremos. Gracias, compañeros. Maestro Carlos, ¿Sí? nada más déjeme terminar de compartir. Y tenemos preguntas y también comentarios. Espero no haberme Entonces, extendido mucho, no, pero maestro, de hecho hay compañeros, dos compañeros que levantaron la mano, pero no le pudimos dar la explicación. ¿sí? No le pudimos dar la palabra porque usted estaba con la explicación, pero Sí, le voy a hacer las tres preguntas que anoté. Bueno, son cuatro, pero dos son la misma, ya la respondió. Entonces, la primera pregunta serían del profesor Guillermo, las primeras dos. A partir del lunes 24 de agosto, sí. dice que él tiene 21 horas. ¿Cómo va a cubrir de lunes a viernes y cómo los va a atender a sus estudiantes? Le han dado horarios de classroom en los Uh-huh. que los tiene que atender
pero no se lo están dando vía virtual, no se lo están dando de forma oficial en físico. Entonces, esa es su primera duda. La segunda pregunta es, la semana de capacitación y junta de consejo técnico, que no se conectaron, los que no pudieron conectarse o los que tuvieron problemas, los amenazó su directivo con que les iban a suspender los pagos, que esa es la otra que usted ya contestó. El maestro Mariano de la secundaria 20 pregunta que en estas 2 semanas han llegado a las escuelas nombramientos para cubrir los faltantes en las escuelas. Sin embargo, le parece muy importante que estos nombramientos o el hecho de completar de completar lo que es la plantilla docente perjudica a la posibilidad del aumento de horas, limita a los otros compañeros que tienen menos horas y pues son las espacios que están dejando los jubilados. Entonces, ¿qué pueden hacer en ese caso? Porque no aspiran a más horas los que tienen mayor tiempo y están llegando los nuevos compañeros. La tercera pregunta es igual relacionada con la maestra Blanca, que habla sobre los horarios también para atender a los estudiantes. Y esas serían las preguntas. Aquí tenemos al maestro César Rufino, que tiene levantada la mano. Maestro César, si pudiera hacer ¿le parece si hacemos una ronda de 5 preguntas y al terminar se contestan y después otras rondas? Sí, podría ser, Michelle, esa la mecánica. Yo plantearía que se terminen de hacer las preguntas y después pudiéramos irlas desahogando a lo mejor por bloques. Algunas, miren, una aclaración, nosotros no tenemos la respuesta a todo ello. Esta es una respuesta colectiva y precisamente este conversatorio tiene esa intención. Pero bueno, yo te pediría, Michelle, si pudiéramos darle la palabra a los compañeros que quieren participar y después ya vamos desahogando las inquietudes de los compañeros, ¿no? Gracias. Maestro César, por favor. Gracias, maestra. Buenas tardes, profesor Carlos. Un gusto saludarlos y a todos, compañeros. ¿Qué tal, César? Pues muy amplia y clara su participación en cuestión de los derechos laborales, profe. Ya me quedaron algunas cuestiones claras, pero pues ahorita nuestras autoridades como que están más duros, ¿no? Obviamente yo quiero entender que es por indicaciones de sus superiores, ¿no? Pero pues obviamente los que siempre somos afectados somos los maestros que estamos frente a grupo. A ellos no les interesa cuál es la situación de cada docente, sino nos dicen, ustedes lo aplican, lo hacen y luego se quejan, ¿no? Vamos a una pregunta, sería en cuestión de las planeaciones, profe. Ahorita están los directivos insistentes con las planeaciones y básicamente que las hagamos acorde a la programación de televisión. Y nos mandan las programaciones de televisión con los temas para que nosotros ajustemos nuestras planeaciones. Entonces yo le decía a mi directivo, maestro, ¿y dónde está mi libertad? ¿Dónde voy a hacer? ¿Dónde está lo que yo tengo que hacer como docente? No, maestro, ahorita eso se olvida y quiero las planeaciones de acuerdo a la programación de televisión. Ya lo único que quedó, pues decir, bueno, está bien, profe. Entonces, eso será, a lo mejor no correcto, pero es, ¿tienen algún fundamento ellos para que hagamos esas planeaciones conforme a lo que indica la programación televisión? Gracias, profe. Maestro Carlos, Gracias, César. aquí en el chat está el maestro Mario Díaz y pregunta, está comentando, yo estoy recibiendo moving por parte de mi director. Por cuestiones, su forma de imponer sus decisiones, ¿qué puedo hacer? Esa es otra pregunta. La maestra Liz quiere hablar, por favor, maestra Liz. A ver, muy breve, abajo en la barra baja, tienen un monitor que es compartir en pantalla, tienen una manita para levantar la mano, tienen una para los mensajes, para escribir los mensajes, es una burbuja de chat. Después está en la parte de en medio el micrófono, que lo tienen silenciado todos, está colgar, que es la bocina, y está la cámara. Del lado derecho viene que si pueden ver o alternar en vista mosaico o vista de hablante. Ahí también pueden compartir la reunión por medio de mail o de Gmail o de su correo electrónico. Y bueno, los 3 puntitos que aparecen es donde ustedes pueden anotar su nombre, porque yo los tengo así como Gister, que es lo que maneja
de los equipos que se conectan, pero no vienen sus nombres. Entonces ahí, en la parte de arriba, asignan su nombre, le dan clic y le pueden escribir su nombre para que sea más fácil de nombrarlos, porque si yo digo Gister no van a saber quiénes son. Y bueno, esa es la explicación. En el celular viene igual, en la parte de abajo viene una donde están mensajes, viene la bocina, colgar, posteriormente viene lo que es activar la cámara y 3 puntitos. En los 3 puntitos viene seleccionar el dispositivo, invitar a alguien, habilitar mono y abajito dice alzar la mano, es una manita. Entonces en las opciones igual viene salir de vista mosaico o ver en vista mosaico y grabación. Entonces para que ustedes puedan levantar la mano. Maestra Liz, por favor, gracias. Sí, buenas tardes. Pues primero un agradecimiento y felicitación a Carlos. Me pareció muy clara su exposición y muy completa. Y que bueno, se va a completar con las preguntas que están haciendo los compañeros y las respuestas que se puedan dar de manera colectiva. Yo lo que quiero hacer es una propuesta que de hecho no se va a resolver aquí, sino que la tendría que llevar a la asamblea que va a ser al rato. En el cual podríamos hacer un documento fundamentado con todo esto que ya nos expuso Carlos, dirigido a las autoridades tanto educativas como escolares, en donde se hable de todos estos artículos y se diga que estamos porque se nos respeten nuestros nombramientos, nuestros horarios, nuestra integridad, nuestro carácter profesional, y dar algunos datos, pues, o algunos elementos que justifiquen estas peticiones, ¿no? Y que en caso de que se amplíen los horarios, entonces estamos exigiendo se realicen los pagos por tiempo extraordinario. Yo pondría estos puntos, a lo mejor habría otros, pero esa sería mi propuesta, que se podría ver al rato en la asamblea. Gracias. Maestra Betty. Maestra Betty, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, sí, yo me adhiero a todo lo que dijo Liz desde el principio, la excelente presentación de Carlos y pues ojalá que haya muchas participaciones. Quería ahondar un poquito en la propuesta de Liz de que podría salir inclusive algo así como una demanda hacia las autoridades de que se están violando el reglamento y subirlo también a Change. Como, pues como si se hiciera como cuando se hace una demanda personal a las autoridades, pero hacerla colectiva. No sé si se pueda. Gracias. Gracias. Bueno, hasta nadie más levantó la mano de los que tengo, maestro Carlos. Si gusta responder estas preguntas y posteriormente que levanten la mano los compañeros, otra ronda. Bien, Gracias. primero damos salida a estas cuestiones que ya se presentaron. Y si a partir de la respuesta que se dé a ello surgen otras dudas, compañeros, ya mencionó la compañera Michelle, levanten su mano, suban la pregunta o la inquietud o el comentario al chat, ¿sí? Para que podamos darle salida, ¿sí? Y no nos desordenemos, ¿sí? Yo plantearía primeramente que vayamos desahogando estas y obviamente no dejar de considerar lo que tanto Liz como Betty proponen para llevarlo como propuesta de este conversatorio a la asamblea que tenemos posteriormente, claro, si es que los compañeros están de acuerdo en estas propuestas, ¿no? Te pediría yo, Michelle, que me pudieras, no tomé nota de todas, fueron muy rápidas, si vas diciéndomelas y las voy tratando de atender en la medida de mis posibilidades. Humildemente les confieso que no tengo la respuesta para todo, pero como cuestión de gestoría, sí buscaríamos, si no tengo en este momento la respuesta, buscarle una solución, platicando con Sabino, que bueno, lo disculpo porque el compañero tuvo un problemita con su celular, se le averió, solamente ahorita tiene la computadora por medio del cual puede responder al WhatsApp, y
probablemente por eso no, porque también había sido muy importante la aportación del compañero Sabino y Salvador a esta inquietud. Pero bueno, comenzamos entonces, Michelle, si me dices la primera. Yo aquí anoté las últimas, pero no anoté las primeras, ¿sí? Sí, el maestro Guillermo pregunta sobre las horas que tienen frente a grupo, cómo las van a cubrir de lunes a viernes y a ellos les entregaron un horario en Classroom donde deben de cumplir. Y sobre esa también está la indicación que todos los que no se conectaron durante las semanas de Consejo Técnico Escolar o las semanas anteriores, que se les va a descontar, se les va a suspender el pago, ¿sí? Sí. Ahí le enlacé las dos preguntas. La Sí, está tercera bien. sería sobre el Ahí, nombramiento. Ajá, espérame, si quieres, desahogamos estas y vamos viendo la tercera, ¿no? sí. Sí, o sea, miren, en la exposición señalábamos nosotros que los horarios, la jornada de trabajo, están determinadas en su nombramiento. En este caso, en secundaria, nuestro horario, tenemos un horario que está establecido pues en la normatividad vigente, que va de las 7:30 de la mañana a la 1:40, en el caso del turno matutino, y desde las 2 de la tarde a las 8:10, si no me equivoco, para el turno vespertino. En ese lapso se deben enmarcar los horarios de atención que nosotros tengamos. Recordemos que nuestros horarios también son de horas clase de 50 minutos, ¿sí? Entonces, tenemos que adaptar nuestro ejercicio didáctico de esa manera, ¿sí? Hay escuelas que son de jornada ampliada y de tiempo completo, que obviamente tienen otros horarios, pero son los que están marcados ahí, ¿sí? Yo no puedo, o no, más bien no debo aceptar que me pongan un horario que rebase estos límites que ya están establecidos, primeramente, ¿sí? El mecanismo por el cual yo puedo atender, repito, es el que yo tengo de acuerdo a mis condiciones. Si yo no tengo un celular, una laptop, una tablet, una, un instrumento que me permita acceder a estas plataformas, pues no lo puedo hacer, ¿sí? Porque humanamente y racionalmente no tengo las condiciones, a menos que la autoridad me las proporcione, que estaría obligada la autoridad a proporcionármelas, lo cual no está haciendo. Todos nosotros estamos pagando nuestro internet, todos nosotros estamos adquiriendo nuestros equipos de nuestro bolsillo, salvo los que regaló el CENTE hace algunos años, muy chafas, por no decir otra cosa, pero eso ha salido de nuestro propio bolsillo. Entonces la autoridad no puede obligarnos, ¿sí? Precisamente el Consejo Técnico debía haber establecido, debía haber acordado estas formas, pero aún así, con todo y que pudiera haber acordado que todos ingresaran a Classroom, hay excepciones, ¿sí? Pues a lo mejor todos se acuerdan de eso, pero si yo no tengo posibilidades, no estoy obligado a lo imposible. Si fue un acuerdo, bueno, y estuvimos de acuerdo en ello con los demás compañeros del Consejo Técnico, pues debemos de alguna manera adaptarnos. Desconozco, quiero confesar, cómo está esa programación. A lo mejor le pediría yo al compañero que nos pudiera hacer llegar ese horario para revisarlo y ver si es acorde a su nombramiento, si está respetando las horas que él tiene que dar frente al grupo, ¿sí? Y en este caso, pues no hay nada que diga, salvo el acuerdo, ¿qué es el acuerdo 280, creo, donde establece la cuestión de la confección de los horarios. Pero es una situación de emergencia ahorita excepcional que fácilmente la autoridad podría decirnos, pues sí, pero ese acuerdo ahorita para la elaboración de horarios no opera porque no es presencial, ¿sí? Bueno, pero en él se establece, nadie dice que nada más debas trabajar 4 días o 3 días, ¿no? Había un mecanismo técnico para buscar que a partir de 19 horas pudieran dejarte algunos días libres, pero es una facultad de las autoridades también ello. Entonces ahí nos podemos embriscar y no vamos a salir, ¿sí? No vamos a salir. Entonces, yo lo que propondría es que nos pudieras hacer nuestro horario para que lo pudiéramos revisar en particular y darle salida. Permítanme un momentito, ¿eh? Es que me está entrando la llamada de Sabino.
Si puedo agregar algo. Sí, maestra Liz. Sí, miren, con respecto a esto del Classroom, habría que aclarar, porque luego sucede que estamos en el universo de nuestra escuela nada más. Habría que aclarar que las escuelas están tomando diferentes acuerdos de cómo comunicarse con los estudiantes. Entonces, hay autoridades que de manera impositiva están diciendo, la orden es que, ¿sí? Entonces ahí es una situación en donde no se están tomando acuerdos como consejo técnico, sino que Exacto. simplemente las autoridades están dando órdenes. Ahí tenemos que abrir nuestro universo y por eso sirven estas reuniones, para darnos cuenta qué pasa en las otras escuelas. Inclusive hay una escuela que por ahí, chateando sobre este tema, dijeron al final, bueno, entonces que cada quien le haga como pueda y como crea. Así fue ya al final su acuerdo, digamos, ¿no? Porque es tan difícil ahorita organizar esto por las condiciones. Entonces, para que no piensen que el punto es todos a Classroom, no. Es de acuerdo a lo que cada consejo técnico vaya decidiendo en sus formas. Y en dado caso, si se está tratando de imposiciones, pues entonces ahí que el directivo les muestre el documento en donde se diga que es obligación que se tenga que hacer por Classroom. Gracias. Gracias, Yo maestra. también, Mari también quiere hablar. Sí, el problema Ahorita me es que apuntas, por favor, en la lista, ¿no? sí Michelle. están en la lista. Gracias. Maestro Carlos, por favor. Sí, mira, está tratando Sabino de conectarse, pero no tiene el enlace. Entonces, él les decía yo que no tiene celular. Entonces, si me permiten un minutito, nada más déjenme tratar de mandarle el enlace a su celular de Celia, su compañera de Sabino, para que él pueda también ayudarnos a responder estas dudas que se tienen. Y mientras, si quieres, permite la participación. Si las participaciones que hay tienen que ver con la respuesta a esta primera pregunta, yo creo, Michelle, sí sería pertinente que si son del tema, sí participaran, porque eso enriquece, ¿sí? Si son preguntas diferentes, entonces permítanos terminar esta primera cuestión, que todavía no la finiquitamos, y, y las otras las esperamos para después, ¿sí? Un minuto nada más. Sí, gracias. Maestra Mari, ¿es relacionado sobre el tema? Maestra Mari, levantó la mano. Maestra Yermina, ¿es relacionado sobre el tema? Ah, sí, ya. Sí. Entonces tengo la palabra, ¿verdad, Michelle? Maestra Yermina, ¿me permite unos minutos en lo que la maestra Mari? Primero la maestra. Primero la maestra. Gracias. Maestra Yermina, por favor. Nada más, mi duda es con lo que, bueno, que estoy escuchando, es lo mismo. Yo trabajo en la escuela 101 vespertino, la secundaria, y la subdirectora nos está obligando a hacer clases virtuales, pero en los anexos, en los cuadernillos que nos dieron de orientaciones de cómo vamos a trabajar con, con nuestra planeación, con base a los programas de televisión, ahí no viene que tengamos que dar clases virtuales. Entonces, si ahora sí que estamos nuevos en estas tecnologías, nos pueden obligar a trabajar así, porque ayer 4 compañeros dijimos que no estábamos de acuerdo, pero como nadie dice nada, los directivos pues pues hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante eso? Porque Claro. yo en lo personal no sé manejar todavía Classroom, me he dedicado a ver tutoriales, y todavía no le encuentro bien. Entonces, toda la semana fue un caos yo creo que para todos. Terminé con la nuca, la espalda, los ojos, pues toda dolorida, y
tenía yo que leer y material que nos mandan a toda hora. Y bueno, me parece que el uso de la tecnología está bien, pero ahorita están abusando porque Exacto. pues, nos mandan a toda hora y tenemos que estar disponibles a toda hora. Entonces yo creo No que lo permitan. ya nos está respetando nuestro horario de labores. Bloquéenlos, apaguen su celular. Ujú. Maestro Maestro, Carlos, sí, la maestra Mari sí, quiere adelante, preguntar. perdón. Maestra Mari, por favor. Es que estoy pensando en voz alta, perdón. Sí, Gracias. bueno, buenas tardes, compañeros. Miren, tiene que ver también con lo que dicen las autoridades, con lo que hay en las condiciones de generales de trabajo y también en el documento de orientación y el de lineamientos que salió antes. Y también depende qué tanto aguanta uno la presión, qué tanto conoce y qué tanto se aguanta la presión, ¿no? Y recordar que hay un respaldo de esta asamblea. Por ejemplo, en la cuestión de la etapa anterior de la contingencia, había unos lineamientos que claramente decían que no se nos podía pedir ninguna evidencia. Y entonces hubo, como dice Liz, hubo diferentes situaciones con los directivos, los supervisores, unos no pidieron nada, otros donde pidieron detalles y hubo mucha sobrecarga de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la zona donde yo estoy pidieron un formato donde venía hasta la evaluación, cuántos habían entregado, qué no habían entregado. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? En mi caso, lo que hice fue un documento informando de lo que yo había hecho, que había publicado trabajos en el blog, que había hecho, simplemente eso, y citando exactamente el punto del lineamiento donde estaba sustentado que no tenían que pedirme evidencias. Obviamente no hubo ningún problema, ¿no? Porque, bueno, no hay tanta presión, ¿no? Y ahorita pasa lo mismo. El documento, aparte de las condiciones de trabajo, el documento de orientaciones, como lo dijo la compañera, ahí en un punto dice, para los que preguntaban que si no se conectaron, ahí decía perfectamente, claramente, que aquellos maestros, trabajadores que no podían conectarse, simplemente podían ser contactados por teléfono o a través de algún medio y mandaban su actividad, la hacían de manera individual. Entonces ya con eso pues tampoco debe haber ninguna problemática. Para la situación actual, también dice, el mismo documento de orientaciones indica que que lo que nosotros tenemos que tener es contacto con los padres de alguna forma, pero no dice de qué forma, no dice específicamente que va a ser a través de una plataforma, que va a ser a través de Classroom, porque pues también ahí hay una trampa. Bueno, aquí en la escuela sí hubo quien lo propuso que el consejo técnico ese fuera el acuerdo. Y no fue la directora, yo me imagino que también sí está de acuerdo, pero no fue la directora, fueron compañeros, ¿no? Y entonces ahí viene, pues, aunque el consejo técnico, la mayoría estuviera de acuerdo, hay un derecho. Y entonces un acuerdo de consejo técnico no puede estar sobre los derechos individuales, ¿no? Y en ese caso, pues yo dije, bueno, adelante, quien guste, pero el documento tal dice esto, y pues yo no hay ninguna forma de que me puedan obligar. Y bueno, y aclarando antes, porque también otra de las técnicas dinámicas de la autoridad o de los mismos compañeros, es decir, es que no quiere porque no sabe, como lo están manifestando, y que bueno, es una realidad, ¿no? Que a algunos nos cuesta trabajo, no somos nativos de esta tecnología, o porque no quiere trabajar. Y entonces, bueno, hay que sustentarlo, es decir, es por esto, por dar nuestras cuestiones y aguantar la presión, porque sí es cierto, ¿no? Entonces aquí también la presión de algunos compañeros y también la presión en este caso, yo veo que hasta de algunos padres de familia, ¿no? Dependiendo de la escuela, ¿no? Porque yo me hice la revisión ahorita de varias escuelas y yo veo, por ejemplo, escuelas como la 117, aquí estamos nosotros en Iztapalapa, como que la 236, como escuelas
de este tipo, ellos ya tienen sus horarios. Ya tienen sus horarios establecidos de a qué horas van a atender, y no en Classroom, sino en la plataforma. O sea, tienen las plataformas, ellos van a dar clase a través de plataformas. Implica también una presión y tratar de explicar, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo lo vislumbré en mi escuela porque mi escuela más o menos también luego tiende a esa situación, ¿no? De querer seguir en esa situación de que, bueno, que las tecnologías y que los alumnos, y entonces, bueno, sí hay que trabajar en esa cuestión muy bien, y pues igual, para este caso, yo considero que si alguien requiere hacer un documento, pues lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer si siente que es la presión mucho, primero pidiendo como dijeron, que se le indique por escrito, y luego, diciendo por qué, en qué se sustenta para no hacerlo. Nada más, por lo pronto. Gracias. Maestro Carlos, le vamos a dar Sí. la palabra a la maestra Araceli porque también está levantando la Ok, mano sobre sí, el mismo espero. tema. Ahorita le voy a leer unas preguntas. Gracias. Sí. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es en relación a las materias de tecnología. Se nos dice que ahorita, bueno, todos estamos trabajando ahorita por Classroom, pero de todas maneras se nos dice que vamos a atender grupos completos y nos quedan a todos 9 horas de servicio. En la misma escuela están poniendo a disposición a maestros con 3 horas de servicio. Nosotros tenemos 9 cada uno. Y bueno, esto sucede porque no dan pie a hacer las microsecciones que había antes, atender de 25 a 30 alumnos. Estamos atendiendo grupos de 40 a 42 alumnos. Y bueno, mi pregunta va encaminada si procede o no procede. Y también el año pasado desmantelaron los talleres de tecnología y también yo creo que por eso no quieren restablecerlos, no quieren que se haga una rotación y una selección de alumnos. Entonces, ¿se puede hacer algo ante esto o procede? Gracias, maestra Araceli. Esa ya es otra pregunta. Sí, es otra pregunta. Miren, sobre la primera pregunta. Si me permites entrar, Michelle. Sí, nada más comentarle a los compañeros que si por favor en el chat pueden anotar su escuela, su nombre y el turno para hacer una base de datos de los que estuvimos presentes. Y ya está también el maestro Sabino, ya se incorporó el maestro Sabino. Entonces, bueno. Maestro Carlos, por favor, sí. ¿Lo dejo? Sí, mira, yo creo que lo que señala Mari es muy interesante. Tenemos que recuperar todo lo que han sido los documentos formales que la propia autoridad ha emitido, en los cuales, como bien dice ella, no dice, en ninguno que ustedes busquen, dice que tengan que ser las clases virtuales a través de la plataforma Classroom, ¿no? Simplemente señala que son algunas de las que se pueden utilizar, ya puestas al servicio del Magisterio Nacional, pues hasta Google, ¿no? Y todo esto, pero no obliga de manera así vertical a que todos tengamos que hacerlo. Da la opción en todos esos documentos de orientaciones, de lineamientos, a que el maestro utilice las que tenga a su alcance, ¿sí? Y por eso, fundamentado en lo que les decía yo de las condiciones, de lo que establecen las propias condiciones de trabajo, es que nosotros podemos responder a esa presión que están haciendo los directivos. Si lo sancionan, ¿cuál sería la forma en que podrían sancionarlos? A través de un extrañamiento, a través de una amonestación, a través de algún documento donde, bueno, que se los hagan por escrito primeramente. Todo documento que les entreguen a ustedes debe estar perfectamente fundado y motivado. Fundado significa que tenga un fundamento legal, que tenga artículos, que tenga normas que digan que las estamos violentando. Y eso no lo van a poder hacer. A lo mejor hacen el escrito, pero no va a tener el fundamento legal. Y motivado, es decir, los hechos, ¿sí? Es la emergencia sanitaria, la pandemia, la atención a los padres, lo que ustedes quieran. Esas dos características tienen que tener cualquier tipo de documento oficial, fundado y motivado, que es lo que le digo a ustedes. Como dice la compañera Mari, también me parece muy interesante. Si a mí no sé si lo que les han dicho, compañeros,
¿Ha sido verbal o se los han hecho llegar por escrito? Si se los hicieron llegar por escrito, entonces tenemos la posibilidad de responderlo por escrito, ¿sí? Pedirle a la autoridad que ella sea la que nos dé la indicación. Porque en muchos de los casos no son instrucciones, decía por ahí uno de los compañeros, creo que César, decía que supone él que es porque se la están dando de arriba. No, a veces son cuestiones que los propios directivos inventan, que los propios directivos consideran, pero a veces ni siquiera es una instrucción de supervisores o de alguna otra autoridad educativa superior. Ni el propio Esteban Moctezuma ha cometido la pendejada de hacer lo que están haciendo nuestras autoridades educativas. Entonces, difícilmente van a tener el respaldo de la autoridad, pero necesitamos hacer la presión. Junto con la propuesta que hace Liz, yo lo que haría también sería que en todos estos casos donde está habiendo afectaciones por la imposición de horarios, indicaciones, instrucciones, se elabore rápidamente un documento de inconformidad dirigido a la Asamblea de Coordinación, a la Comisión de Gestoría, para que nosotros pudiéramos tener un conjunto de quejas que pudiéramos presentarle a la autoridad. Afortunadamente tenemos el contacto tanto con la DEGAR como con la Autoridad Educativa Federal y con la coordinación sectorial. Entonces podemos recurrir y exigirles a las autoridades que atiendan estos reclamos, pero necesitamos documentarlos. Entonces sí les pediríamos que pudieran servir los correos, puede ser el de Liz, puede ser el mío, puede ser el Sabino, el de cualquier otro compañero que ahorita determinemos, ahí se envíen todo este tipo de quejas, para que nosotros, como decían, pudiéramos establecer ya sea una demanda, una queja, una protesta, ¿sí? Una reunión con las autoridades, aunque sea de tipo virtual, donde podamos exponer toda esta problemática. Porque nuestro problema, compañeros, ha sido en esta etapa que no hemos podido movilizarnos, ni siquiera virtualmente. Entonces requerimos que todas estas inquietudes, todas estas quejas que se están dando por la imposición e interpretación que están haciendo los directivos de las instrucciones que dio la SEP, se están convirtiendo en cuestiones que están dañando o que están afectando las condiciones de trabajo de todos nosotros, ¿sí? Yo ahí lo dejaría, ¿sí? No sé si con esto pudiéramos avanzar y solamente diría, miren, no pueden sancionarlos porque no estuvieron conectados en el Consejo Técnico Escolar. Pero lo que debieran hacer es un informe de por qué razones, por qué causas no estuvieron o no pudieron conectarse a las sesiones de trabajo que sus directivos les solicitaron. Y esto de alguna manera, pues de alguna manera ustedes están justificando el porqué de la ausencia. En algunos casos que hemos tenido de compañeros que han requerido licencias, nos han dicho las autoridades, miren, no les podemos extender una licencia para sus compañeros que están enfermos o que tienen algún problema, pero sí que el compañero le comunique al directivo su situación. Ya si el directivo actúa contra el compañero, bueno, pues ya nos pasan el caso para poderlo atender. Pero lo primerito es que ustedes sí comuniquen al directivo la situación, la causa justificada por la cual ustedes no pudieron ingresar a la sesión de consejo técnico o a las semanas de trabajo. No sé si con esto pudiéramos, digamos, avanzar un poquito ya en esta primera ronda de preguntas y pudiéramos pasar a una segunda, Michelle y compañeros. Maestro Carlos, faltaría la de los nombramientos. ¿Qué se puede hacer? Porque están llegando los maestros nuevos y están limitando el incrementar horas a otros compañeros. También esto tiene que ver con otra pregunta que hicieron, porque hay compañeros en lo que hemos discutido en las asambleas que tienen 8 horas, 6 horas, que obviamente no pueden pagar el internet por las condiciones económicas y sin embargo los están obligando a conectarse y no les han incrementado a pesar de que los directivos han quedado en incrementarles las horas. Esa sería la tercera. También aquí en el chat pregunta la maestra, bueno, Yelmina dice que los 2 cursos que tuvimos fueron estresantes y súper pesados. Tenemos que estar disponibles en todo momento y nos quieren obligar a utilizar el Classroom y a dar clases virtuales, que bueno, eso ya se contestó. Se les pide lo del chat. También está la secundaria Yermina, dice, por otro lado, no es lo mismo ver videos de tutoriales que ya hacerlo en la práctica. Yo no tengo dominio de estas herramientas, pero nuestros directivos ya hicieron horarios, una vez por semana atenderemos
a nuestros grupos de manera virtual, a pesar de que 4 compañeros no estuvimos de acuerdo con esta imposición y que lo manifestamos durante el CTE de la secundaria 101, turno vespertino, que Michelle. está en Coyoacán. ¿Sí? Sí, para no seguir, primero vamos a ver la cuestión de los nombramientos. Mira, afortunadamente ya llegó Sabino, que es el experto en esto, y que nos puede ayudar a ver esta situación. Si pudiéramos, Sabino, si nos está escuchando, tratar de responder. La inquietud de los compañeros se refiere a que están llegando recursos nuevos a las escuelas para complementar las plantillas que hacían falta, pero no se está considerando el incremento de horas para compañeros que ya tienen tiempo ahí en la escuela y que al mismo tiempo hay compañeros que tienen nombramientos de pocas horas y que difícilmente pueden cubrir los gastos del internet y de todo esto. Entonces, si pudieras dar un panorama de cómo se está dando la cuestión del otorgamiento de las horas, de los nombramientos, esto ayudaría, ¿sí? Igualmente, miren, es que esto, desgraciadamente, el sindicato perdió mucho peso en cuanto a la cuestión de las propuestas a partir de toda la política de Peña Nieto durante el sexenio pasado y además por la cuestión entreguista de nuestro propio sindicato charro, ¿no? Por un lado. Entonces, no sé si Sabino pudieras tú contestar esto que se está planteando, esta inquietud. Maestro, está desactivado su micrófono. Ya. ¿Sí me escuchan? Bueno, el problema sigue siendo la reforma. Se está asignando las plazas a los que participaron en el último proceso todavía de la ley anterior. Entonces tenían ahí un rango de la prelación que se supone están cubriendo, ¿no? Supuestamente lo primero que hicieron fue establecer las prórrogas para que se mantuvieran los compañeros que tenían interinatos y por eso hicieron las pruebas de manera automática. Y de lo que faltantes que hay, lo están cubriendo con la gente que está en prelación. La que hizo examen, el último examen que fue el mes de junio de este año, creo, entre mayo y junio, que fue un examen virtual incluso, o del año pasado. ¿Por qué no se dan los incrementos de horas? Porque también la ley ya ha establecido que para incremento de horas tiene que ser bajo vía de promoción, ¿no? Es parte de lo que se llamaría estímulos de promoción y están sujetos a eso, pero no ha habido ninguna convocatoria para promoción de horas de incremento. Es decir, la ley sigue estableciéndose tal como estaba la vez anterior, la ley Peña, que todo está condicionado a un proceso finalmente de evaluación de los compañeros, ¿no? El único resquicio que queda, porque efectivamente el sindicato aquí no tiene mucho que ver, es que se puede seguir manejando las licencias 43 para propuestas y si no hay en la apelación algún tipo de plaza que quede libre, se puede ocupar vía de una propuesta de directivo o vía de propuesta sindical, pero es limitado. Y también se está viendo ahorita, y un acuerdo que tuvimos en la última ocasión, tanto con Julio como con Noé, que en ese entonces estaba todavía, era que si donde hubiera faltantes que no se hayan cubierto, nosotros podíamos ver las propuestas. Y ahí se va cubriendo, pero igual es muy limitado porque se está dando prioridad a prelación y la maniobra que quiere hacer la autoridad ahora en lo de cambios es que hay mucho personal excedente. Por eso SEP no mueve mucho las plazas. Hay personal excedente que no se quiere reubicar en escuelas. Si hay gente que no está trabajando frente al grupo y está en escuela. Entonces la SEP lo que hizo ahora con cambios y con reanudaciones es que buscó cubrir los espacios que tiene con la gente que reanudaba. Porque no puede reubicar a la gente que está ahorita sin grupos, ¿no? Hay mucha gente, muchísimas horas de servicio en las escuelas. Entonces, tienes argumento para decir que no da incremento de horas porque hay mucha gente que no está trabajando sus horas y trata de ver cómo reubicarlos. Por cuestiones de la ley, no puede obligar a reubicarse,
Por eso es falso lo que dicen algunos directivos de que ponen a disponibilidad. La disponibilidad no existe ya. Lo que sí mandan es un informativo de excedentes y ya se verá, la autoridad verá si puede o no reubicarlos. Si el compañero se deja, pues lo reubican, o si le conviene. Entonces, en ese proceso tiene años que la SEP quiere ubicar todas las horas que tiene excedentes. Tiene miles de horas excedentes en las escuelas de compañeros que nos hablan de grupo. Por eso es que ahorita no, también está para el proceso de incremento de horas. La SEP no va a crear plazas si tiene un montón de horas ahí excedentes. O sea, ahí nos tiene arrinconados, además de que se ha perdido mucho de la capacidad de gestión sindical en ese sentido, ¿no? Entonces, así está el panorama ahorita. Habría que esperar, ya que tiene este proceso, que entiendo que la semana que entra, donde ya son asignados los de prelación, y ver qué espacios hay para ver la posibilidad de propuestas. O sea, no es automática de que hay un espacio y se propone al que está ahí. Los compañeros quisieran que deberían incrementar en todas las escuelas, pero es un poco complicado, ¿no? Complicado, pero bueno, pues hay que buscar los mecanismos. La alternativa es de fondo. Yo he planteado que se debe ver de fondo y una lucha por eso, que es un planteamiento general, que es luchar por la descarga académica. Es decir, que se formalice y sí se dé las horas que se tengan de servicio como descarga académica, no de servicio. Se descarga académica, que es una lucha que parece que ya se olvidó, pero que la iniciamos allá por el año 87, buscando que tuviéramos tiempo para preparar clase, para evaluar, para hacer proyectos. Eso permitiría liberar muchas horas y la contratación de muchos compañeros. Pero bueno, sería una lucha que tendríamos que dar. Y ese sería, en síntesis, el planteamiento de la situación de las plazas. Si hay alguna pregunta o duda, lo pueden hacer. ¿Sí escucharon? Sí, maestro. Sí, escuchamos. Ahí tiene una pregunta, por favor. Sí. Sí, pero era con relación a lo que se estaba planteando anteriormente. Bien, si gusta, Michelle, entonces pudiéramos dar, si se considera que ya se clarificó un poco en cuanto a esta pregunta que se hacía con la intervención de Sabino y con la anterior respecto a los horarios, yo proponía que nos hicieran llegar ya en particular los casos donde se siente que se está violentando la cuestión de la imposición de horarios y la imposición hacia el uso de las plataformas de manera obligatoria, para que pudiéramos ir teniendo como un legajo de quejas que pudiéramos presentarle a la autoridad para buscar una salida ante este verticalismo y autoritarismo de parte de las autoridades, ¿no? Uh-huh. Y pudiéramos pasar a otras preguntas. Sí, de hecho, tenemos, si ustedes pudieran anotar su correo en el chat, maestro Carlos, maestra Liz, maestro Sabino, para que los compañeros les hagan llegar las preguntas, o más bien lo que aquí se propone es que hagan una relatoría, pero con fundamento, ¿verdad, maestro Carlos? Sí, es una de las propuestas que hay y que yo creo que al rato en la asamblea se pueden ir aterrizando, como decía Liz, para poderlas operar, que de aquí salieran las propuestas para poderlas ir trabajando en esta semana, urge. Por eso era importante esta sesión de orientación acerca de las afectaciones laborales que están dando con esta situación de emergencia sanitaria y las podamos al rato analizar y acordar. Había un maestro que creo que tenía una inquietud, decía, distinta a lo que te planteó Sabino, y pues yo diría, pues adelante, ¿no? Sí, sobre la maestra Yermina era su otra pregunta. No es lo mismo ver videos de tutoriales que hacerlo.
ya no tengo dominio de estas herramientas, yo no tengo, pero nuestros directivos ya hicieron horarios y una vez por semana atenderemos a nuestros grupos de manera virtual, a pesar de que 4 compañeros no estuvimos de acuerdo con esta imposición y que lo manifestamos durante el CT en la secundaria, siendo uno turno vespertino que está en Coyoacán. Sí, ya dábamos la orientación de que si son 4 compañeros los que tienen esta situación, decía la compañera Mari, y me parecía que era una buena salida, pues elaborar un informe de las razones por las cuales no están de acuerdo o no pueden, de alguna manera, cumplir con esta orden que les está dando la autoridad, y que nos hicieran llegar una copia para que nosotros pudiéramos también, pues de alguna manera, pues ventilar el problema con las autoridades correspondientes, ¿sí? Porque le decía, o sea, ninguna parte dice que tiene que ser a fuerzas, como dice el director, la forma en que se trabajen los horarios o la exposición de las clases. En ningún lado dice que tiene que ser a fuerzas virtual, ¿no? O que tiene que ser a fuerzas en Classroom. Muchos compañeros en la etapa pasada, al final del ciclo escolar, pues inclusive lo que hicieron fue dejar copias en la papelería de la esquina de la secundaria, de la escuela, para que ahí los padres de familia, los alumnos, pasaran a recoger los trabajos de los chicos porque no tenían forma de comunicarse. Decía, lo que sí es importante es que ustedes establezcan una comunicación con los alumnos, una comunicación con los padres de familia, para que haya, digamos, un acompañamiento de ellos y no se vea como una cuestión de responsabilidad de parte suya el hecho de el trabajo con los jóvenes, ¿no? Maestro, pregunta la maestra Blanca, ¿dirigido a qué autoridades? Esa de Goza y de Gar, ¿verdad? Sí, a de Goce y a de Gar, así es. Sí, ¿Puedo comentar algo de manera muy general sobre la problemática que tuve y dudas, alguna duda que tengo, ¿no? Sí, maestra, nadie más ha levantado la mano. Bueno, pues resulta que la directora impuso trabajar por academias, ¿no? Y al inicio sí lo hice, pero realmente en mi escuela, como hay antecedentes porque la mayoría de mis compañeros no me aceptan porque por Ángeles, ya conocen a la compañera Ángeles, ¿no? Entonces hay cierto rechazo hacia mí. Pero bueno, trabajé por academias, pero estas compañeras pues me rechazaban y no coincidíamos en los tiempos. Ellas ponían pretextos y cuando yo dije que bueno, tengo condiciones de familia que atender aquí, cuido también a mi mamá, que está conectada a un tanque de oxígeno. Entonces, pues me dijeron que vaya, minimizando mi situación. Finalmente tronó esa situación y pues yo me negué a trabajar por equipo, ¿no? Pero lo hice de forma individual. Pues resulta que la directora no aceptaba mi trabajo, ¿no? El exponer, el participar también en las reuniones. Hasta que, bueno, sí dije que la iba a denunciar con las autoridades correspondientes y ella me dijo que la estaba amenazando. Y dije, no, pues porque está aquí el inspector y una autoridad operativa. Le dije, no, es lo que usted me está haciendo, es violentando también pues mis derechos, ¿no? Y mis garantías individuales, la libertad de expresión. Y yo dije, ya después en una reunión, digamos que en corto con las de academia y la directora y la sub, pues ya me dijo ella que